Ya, ¿cómo están? Y Mainaya, ¿cómo están? Buenas tardes, activen sus cámaras. Ahí la Montserrat ya Buenas está tardes, colosa Mercedes. otra vez. Buenas tardes, Buenas buenas tardes, tardes. José. Buenas tardes, Liz. Buenas, siempre a colores, por si acaso. Buenas, ahí. ¿Dónde está Buenas la Ángela, tardes, que es la primera José. en entrar al aula? Buen día. ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿Qué? Ya tengo los Buenas registros tardes, oficiales, ¿cómo por eso está? me ha demorado. Hola, Cristian, Lice, sí, ¿cómo buenas tardes, está? ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Claro. Buenas, ¿cómo están? Y Mainaya. Listo, ¿cómo están? Buenas tardes. Sigo Ya, molesta por si acaso. a ver, vamos. Ángela, otra vez, sí, mira su taza de café pone en su foto. Ya estamos 91 en sala, me parece un número bastante adecuado, me parece bien, ya. Bien, con ustedes, ¿qué estábamos viendo, queridos amigos? ¿Dónde nos hemos quedado? ¿En qué partecita? A ver, vamos a hacerlo una persona al azar. Vamos a ver aquí quiénes están en nuestra sala. Chin. Claudia Terán Delgadillo. ¿Está en la sala? Claudia Terán Delgadillo. Ella nos va a hacer Sí, un Lisa. resumen de lo que hemos visto. ¿Dónde está tu? Activa tu pantalla. ¿Qué hemos visto el día de ayer? Eres nueva nomás, ¿no, Claudia? Relativamente tú. Sí, Lisa, ayer era mi primera clase. ¿Qué hemos visto ayer? ¿Qué te ha parecido? A ver. Me pareció interesante, la verdad, voy a recordar varias cosas porque hay cosas que se luego en el colegio. Y Ya. eso, o sea, estábamos sobre la escritura cuneiforme, algo así, nos quedamos por ahí. Algo así, me dices. Oye, Claudia, no hay el algo así en la historia, son datos y hechos comprobables. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más está en la sala? Listo, gracias, Claudia. Una personita más. Alejandra Águila, ¿está? Sí, Listen, Dice, yo ¿cómo le es? digo. Ya. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué hemos visto el día de ayer? No me acuerdo cómo era, no sé si esté mal porque estaba viendo también otras diapositivas y no sé si me estoy confundiendo, pero era sobre el tema de Mesopotamia, ¿verdad? Sí, Eso, sí, y me Alejandra. acuerdo que quedamos en lo último que estábamos hablando eh, sobre el por qué tenían ¿cómo era la pregunta? Dijo que iba a entrar esa pregunta como examen, que por qué tenían la necesidad no sé cómo se dice esta palabra, pero era algo así como escribir, ¿verdad? Eran en esas tablillas de arcilla que lo que hacían eso, ¿verdad? Más o menos. ¿Tienes el texto, Alejandra? Sí, lo tengo. Ya. Échale una leidita, ¿ya? Ujú. Bien, queridos amigos, vamos a empezar. El día de hoy vamos a empezar con un recurso que a ustedes les gusta mucho, a ustedes, que es ver un videíto que vamos a ir explicándolo también paralelamente a lo que vayamos viendo la clase, ¿no? Entonces, este grupo pregunta, consulta, ¿tiene problemas con esta sala o necesitamos crear una sala más para ustedes? Para el otro sí, porque son, o no. Bueno, el silencio otorga. Vamos a pasar a presentar. ¿Qué dijo, dices? Se le cortó. Justo se Que le sí, en este cortó, estaba hablando de... necesitamos habilitar una sala más con esta que tenemos es suficiente. Por si acaso, ante la duda, ante la posibilidad de no tener una mejor comunicación o alguno no puede entrar, en el grupo de WhatsApp he habilitado una segunda sala donde ustedes también van a poder ingresar. ¿Ya? Los que tengan problemas en ingresar en esta sala, ingresan a la otra. Así que no hay problema.
Y así vamos a estar todos, ¿no? Este video está en pausa debido a que tiene problemas con tu red, dice. Espero que no. A ver. Sí, de hecho están ingresando. Buenas, ¿cómo están? Imainaya, los que están entrando a la otra sala, ¿cómo están? Buenas tardes. Imainaya Kashanki. Wale. Listo. Ya. Uy, están ingresando bastantes nomás. Ya. Vamos a presentar pantalla. Vamos a presentar esta pantalla donde ustedes van a poder ver un pequeño documental. ¿Ya? Me confirma si ven. Ya un ratito. No estamos presentando. Ya. Vamos a hacer una ideal. Sumerios acá. ¿Ya? Vamos a ver todo Sumeria en sí ahora, queridos amigos. ¿Me confirman si se está viendo la pantalla? Ahora Sí, sí. les Sí. Ya, los de la otra sala igual están viendo la pantalla, ¿o no? Sí, listo. Compartir, listo. Bien, ya estamos en 2 salas simultáneas. Vamos a compartir este pequeño video. Presten atención, activen sus cámaras, todos esas reglas. Los voy a ir viendo de vez en cuando, los monitoreo, sus caras de asistencia. Y de todas formas, como les dije, estos videos los voy a subir a plataforma. Voy a subir todo este material también a plataforma, pero presten atención. Hacia el año 6000 a.C., los grupos nómadas empezaron a organizarse en comunidades en la zona baja de los ríos Tigris y Éufrates. ¿Se escucha? Cerca del Golfo se establecieron los sumerios y más al norte los acadios. Esta fue la primera civilización más antigua del mundo y donde comenzó todo lo que tenemos hoy. A continuación hablaremos de cada una de ellas y lo importante que fueron para la humanidad. Mesopotamia. Su nombre proviene del griego que significa tierra entre dos ríos. Te explicamos qué es la Mesopotamia, su ubicación, por qué fue importante en la antigüedad y los pueblos que la habitaron. La Mesopotamia es una región del Asia Occidental ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esta región surgió durante la Edad Antigua la llamada civilización mesopotámica. Gracias a esa cultura, allí se inició la revolución neolítica, es decir, el desarrollo de la agricultura y la ganadería hace alrededor de 12.000 años. Los mesopotámicos sirvieron de modelo e inspiración al resto del mundo, y popularizaron invenciones fundamentales para la civilización humana como la rueda, el cultivo de cereales, el desarrollo de la escritura cursiva, las matemáticas y la astronomía. La antigua Mesopotamia es una referencia importante en el estudio de la antigüedad humana, pues de ella provienen relatos como el mito de Gilgamesh, episodios bíblicos como el Diluvio Universal o el primer conjunto de leyes conocido, el Código Hammurabi. En el Imperio Paleo-Babilónico se creó el Código Hammurabi, el primer código de leyes, que trataba de un compendio de leyes y decisiones judiciales, cuyo objetivo era servir de base para establecer un sistema legal uniforme para todo el Imperio Babilonio. El Código de Hammurabi se basa en principios universales y eternos de justicia dictados por los dioses. Ubicación de la Mesopotamia. La región mesopotámica se halla en el Oriente Próximo, extendiéndose en gran parte de los territorios actuales de Irak y de Siria, y en menor medida en las cercanías de sus fronteras con Kuwait, Irán y Turquía. Abarca un territorio compuesto de 4 unidades regionales: las mesetas de la Alta Mesopotamia, las llanuras de la Mesopotamia Inferior, las montañas y cordilleras, y las estepas o regiones desérticas. La ciencia en Mesopotamia. La mayor parte del conocimiento que tenemos sobre Mesopotamia proviene de las tablillas de barro o piedra con escritura cuneiforme. Estos documentos incluyen cartas, narraciones, contratos de negocios y memoranda, así como registros religiosos y científicos.
La evidencia del uso de sistemas de registros característico es en forma de tabletas de arcilla cruda, sin hornear, marcadas con numerales primitivos, los cuales constituían registros administrativos previos a la introducción de la escritura propiamente dicha. Estas evidencias fueron encontradas en el norte de Mesopotamia, donde en la actualidad es Irak y Siria. Además, el concepto de moneda como elemento de intercambio pudo haber surgido en Mesopotamia, en donde se usaban barras de metal con una marca indicando su peso. Religión mesopotámica. Los pueblos babilónicos eran sumamente religiosos, y casi todos los elementos de su sociedad se comprendían a partir de la voluntad divina. Su concepción del mundo era limitada a los alrededores de la región. El mundo estaba limitado por las montañas y una inmensidad de agua, y a cada dios le correspondían ciertos reinos o dominios. Aquí les voy a cortar, queridos amigos, porque les voy a pedir como requisito que activen sus cámaras para que vean si realmente están viendo el video, o si no, cortamos la transmisión y directamente les mando el video y les doy como video ya expuesto en clase, ¿no? Así que activen sus cámaras, por favor. Gracias. Los dioses eran inmortales y eternos, capaces de crear la realidad con la mera palabra. Por otro lado, abundaban las narraciones de muertes y renacimientos. Algunos de los principales dioses mesopotámicos eran Enlil, dios del viento, An, dios del cielo, Enki, dios del agua, y Ninursag, diosa de la tierra. Sin embargo, cada cultura construyó su propio panteón de divinidades y su propia versión de la religión que compartían. La fecundidad cultural de la región se debía a la constante llegada de pueblos nómadas, deseosos de asentarse y compartir las riquezas mesopotámicas. Historia de la Mesopotamia. Las primeras comunidades agrícolas mesopotámicas surgieron alrededor del 7000 a.C., desarrollando una agricultura simple, que luego fue mejorada por los agricultores sumerios, valiéndose del Tigris y del Éufrates para el riego, no dependiendo de la lluvia. La historia de Mesopotamia va desde la prehistoria y el asentamiento de los primeros nómadas en la región, hasta la conquista del Oriente Próximo por los persas. No existen registros de un mito único de creación del mundo. Hay que considerar además que estos mitos eran escritos en pequeñas tabletas de arcilla relativamente frágiles, y no todas han perdurado. Como se había dicho antes, las tabletas eran marcadas con una pequeña herramienta en forma de cuña, de ahí el nombre de su escritura, cuneiforme. Pueblos de la Mesopotamia. La región mesopotámica se dividía antiguamente en las naciones de Asiria, al norte, y Babilonia, al sur. Esta última, además, comprendía los pueblos de Acadia, parte alta, y Sumeria, parte baja. Asirios, acadios y sumerios gobernaron la región desde alrededor del 3100 a.C. hasta el 539 a.C. Cultura acadia. Los acadios fueron uno de los pueblos arcaicos más importantes que habitaron la región de la antigua Mesopotamia. Diversas civilizaciones se desarrollaron en la región del creciente fértil, que se localizaba entre los ríos Tigris y Éufrates. Es por ello que, además de los acadios, en dicho lugar también habitaron los pueblos sumerios, asirios, caldeos, amerites e hititas. Aproximadamente el año 2550 a.C. se cree que fue el inicio del pueblo acadio, que probablemente abarca desde el norte de Siria. Este pueblo se trasladó hasta dicho lugar en busca de tierra fértil, y recibieron su nombre en honor a la ciudad más importante del imperio, conocida como Akkad, la cual era la capital del imperio. En la actualidad, la ciudad de Irak ocupa el territorio en el cual se encontraba la antigua Akkad. Las constantes revueltas internas y las diversas invasiones extranjeras hicieron prácticamente imposible la permanencia del imperio acadio, el cual terminaría por extinguirse un par de siglos más tarde, desapareciendo definitivamente cerca del 2100 a.C. Cultura.
Su cultura se enfocaba en la construcción de ciudades, con edificaciones imponentes, entre las que destacaban los templos y palacios. Desde un punto de vista generalizado, el arte acadio se inspiraba en los dioses y animales. Por su parte, la escritura de este pueblo era cuneiforme, logrando transcribir algunas obras literarias pertenecientes al pueblo sumerio. Religión acadia. En cuanto a la religión, al igual que la mayoría de las civilizaciones que habitaron Mesopotamia, se basó en la adoración de varios dioses. Un dato interesante es que incluso después de su muerte, al rey se le consideraba como un dios. Es por ello que los acadios creían que el rey era un representante de los dioses en la tierra. Cultura asiria. Los asirios se establecieron hacia el norte de Babilonia luego de caído el imperio de Hammurabi, y pronto fueron lo suficientemente fuertes como para establecer su propia monarquía, con ciudades importantes como Assur y Nínive, que cayeron bajo el ataque de la alianza entre babilónicos y medos en 612 a.C. Los asirios serán siempre recordados tanto por su antigüedad como civilización, como por sus brutales métodos militares, que atemorizan a todo Medio Oriente y parte de Occidente. Sus ejércitos, sus soldados y su ferocidad en el campo de batalla les procuró un contundente y respetado éxito durante el siglo IX y 7 a.C. en la región de Mesopotamia. Extendieron sus dominios desde la parte turquía, pasando por Irán hasta llegar a Egipto. Pero no todo fue sangre y violencia con el pueblo asirio. Tenían una gran predilección por el arte y la arquitectura, estampando grandes obras allá donde pisaran. Quisieron imponer su hegemonía regional enfrentándose al imperio de Babilonia, que era la potencia del momento y la cual logró sobrevivir al unir fuerzas con otro competidor, los medos, que formaron una coalición para arrasar con los asirios. Cultura babilónica. Babilonia fue la ciudad más famosa de la antigua Mesopotamia. Por su belleza y sobre todo por su apariencia legendaria, sus ruinas se encuentran en la actual Irak, a 94 kilómetros al suroeste de Bagdad. Se cree que el nombre proviene de la lengua acadia, quiere decir la puerta de Dios o puerta de los dioses. La ciudad fue conocida por sus impresionantes muros, edificios, casas, palacios, jardines colgantes. Esta última es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También le debe su fama a muchas de las historias que se cuentan en la Biblia, como la Torre de Babel. La Torre de Babel. Torre de Babel. En el capítulo 11 del libro del Génesis, Babilonia aparece en la historia de la Torre de Babel. Según la llegada de los acadios, conquistadores en las ciudades de Sumer, en el que el sumerio era el idioma de cultura, causó gran confusión. En primer lugar, el pueblo no entendía muy bien por qué estaba siendo cruelmente invadido, y en segunda, era porque los conquistadores hablaban de forma muy extraña, casi ininteligible. Es probable que las personas más humildes de las ciudades conquistadas, cuya visión del mundo se reducía a su entorno más inmediato, ni siquiera entendieran por qué de repente habían aparecido hombres de habla desconocida, idioma que ahora les obligaban a aprender. Así, en Mesopotamia empezaría a surgir la idea de que los antiguos construyeron templos altos para acercarse a los dioses, idea que no está para nada equivocada, puesto es común en todas las religiones, construir altos lugares de culto para tocar el reino de los cielos. Las personas interpretaron que este intento humano por acercarse a lo divino no gustó a los dioses, y como castigo, las deidades sembraron la confusión entre los humanos haciéndoles hablar cientos de idiomas distintos. Es a partir de esta leyenda de la que surge el mito de la Torre de Babel. Los antiguos habitantes de Mesopotamia, quienes cada vez construían zigurats más altos, dejaron de construirlos cuando los dioses hicieron que hablaran lenguas diferentes, no pudieran entenderse y tampoco pudieran colaborar construyendo las torres. Babilonia ostenta un lugar prominente en los libros bíblicos de Daniel, Jeremías e Isaías, y más concretamente en el libro del Apocalipsis. Fueron esas referencias bíblicas las que renovaron el interés en la arqueología de Mesopotamia, y las que propulsaron la expedición del arqueólogo alemán Robert Koldewey, quien sería el primero en excavar las ruinas de Babilonia en 1899 después de Cristo. La ciudad de Babilonia. No fue hasta que el general babilonio Nabopolassar derrotó a los asirios en el año 626 a.C., cuando Babilonia recuperó su antigua gloria.
él y su hijo Nabucodonosor reconstruyeron la capital y la transformaron en la más bella ciudad del Oriente Medio antiguo. La capital de Nabucodonosor ocupaba una extensión de 850 hectáreas, más grande que muchas ciudades modernas. En su apogeo vivían en ella 250.000 personas. La ciudad era rectangular, estaba rodeada por una doble línea de murallas. La exterior tenía 26 metros de grosor. Características de la ciudad de Babilonia. 8 puertas de bronce daban paso a la ciudad. La más magnífica de ellas era la puerta de Ishtar. Sus muros y acceso estaban decorados con brillantes ladrillos vidriados de color azul, además, por relieves de animales que representaban a los dioses babilónicos. Ishtar, la diosa del amor y la guerra, estaba representada por un león. Adad, el dios de las tormentas, estaba representado por un toro. Un grifo representaba a Marduk, que era un dios importante, además del patrón de la ciudad. En época de Nabucodonosor, el río Eufrates atravesaba la ciudad, dividiéndola en dos. Ambas mitades estaban comunicadas mediante un puente de piedra. La parte occidental contenía las casas de la mayoría de los ciudadanos, mientras que la parte oriental contenía templos y palacios. El palacio de Nabucodonosor estaba cerca de la puerta de Ishtar. Conocido como Maravilla de la Humanidad, se construyó en torno a 5 patios y sus muros estaban decorados con ladrillos vidriados. En el suelo de uno de los patios, los arqueólogos encontraron una inmensa escultura de un león, pisoteando el cuerpo de un hombre. La estatua simbolizaba el triunfo de Babilonia sobre sus vecinos. El templo de Marduk. Al sur del palacio se encontraba el templo de Marduk, unido a la puerta de Ishtar mediante una amplia calle, llamada Avenida Procesional. Este templo era el centro de la fiesta más importante de la ciudad, que tenía lugar durante el Año Nuevo y duraba 11 días. En su clímax, el rey encabezaba una procesión que llevaba una estatua de Marduk, a través de la puerta de Ishtar, hasta un santuario en las afueras de la ciudad. Al norte del templo de Marduk había un sigurat, o pirámide de ladrillo y que se supone es el origen de la torre de Babel mencionada en la Biblia. Se alzaba hasta los 91 metros de altura, y en su cima había un pequeño santuario para Marduk. Los jardines perdidos. La parte más mítica de Babilonia son los jardines colgantes. Por desgracia, solo quedan descripciones en antiguos escritos, ya que lo más probable es que las terrazas donde se encontraban se derrumbaran hace siglos. Lo único que se sabe es que este espacio fue construido para complacer a la esposa de Nabucodonosor, una princesa que echaba de menos los bosques y praderas de su tierra natal. Aunque se han buscado repetidamente, los arqueólogos no han podido encontrar hasta ahora ningún rastro de los jardines colgantes de Babilonia. La Edad de Oro y conquista de Babilonia. La Edad de Oro de Babilonia se remonta a la época del rey Hammurabi, 1792 a 1750 a.C., el rey que redactó el primer código legislativo de la historia, el Código de Hammurabi. La ciudad dominaba entonces un imperio que se extendía hacia el norte, casi hasta el nacimiento del Eufrates, y hacia el sur, casi hasta el Golfo Pérsico. El poder y la independencia de la antigua Babilonia duraron unos 4 siglos después de la muerte del poderoso gobernante. Caída de Nabucodonosor. Tras Nabucodonosor, el poder de Babilonia desapareció. La ciudad cayó primero en manos del Imperio Persa, en el año 539 a.C., siendo conquistada de nuevo en 331 a.C., esta vez por el general macedonio Alejandro Magno. Este la convirtió en su capital, pero cuando Alejandro murió en el 323 a.C., la región pasó a manos de su general Seleuco, que prefirió construir junto al río Tigris una nueva capital, llamada Seleucia, por lo que Babilonia fue abandonada. Datos curiosos de Babilonia. Hasta bien entrado el siglo XIX, la única información que había acerca de las civilizaciones de la antigua Mesopotamia, como la babilónica o la asiria, se limitaba a la reflejada en el Antiguo Testamento. Durante la Edad Media hubo muchos viajeros que se aventuraron a descubrir los sitios, en los que sucedieron algunos relatos de las antiguas escrituras.
El rabino navarro Benjamín de Tudela dedicó 5 años de su vida a viajar por Egipto, Siria y Mesopotamia. Babilonia no se descubrió hasta el año 1899. Con las excavaciones de los investigadores alemanes hallaron restos de la Babilonia del rey Nabucodonosor II y se quedaron sorprendidos con la localización de los edificios, la arquitectura y la precisión de los planos. Idioma y escritura. En lo que respecta al idioma, esta civilización habla el idioma acadio, aunque utilizaban el sumerio para un uso religioso. El acadio es actualmente una lengua extinta y el nombre se deriva de la ciudad de Akkad. En cuanto a la escritura, los babilónicos adoptaron el sistema sumerio, del que apenas existen registros. En el año 3200 a.C. surgió la tabla de arcilla, como base para redactar documentos oficiales. Cuando se finalizaba el escrito, el escriba cosía la tabla de arcilla al fuego. Religión. Uno de los datos más interesantes sobre la antigua Babilonia es que su religión era politeísta, con dioses mayores y menores a quienes construían templos. Los dioses malvados eran representados con forma de animal y un aspecto terrible, mientras que los bondadosos se representaban con figuras humanas. Babilonia en la actualidad. El sitio de la antigua Babilonia, ahora compuesto por escasas ruinas ubicadas en la actual Irak, fue catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2019, tras una campaña de más de 30 años por parte de Irak, para que se reconociera la importancia de esta ciudad, que todavía a día de hoy está llena de misterio y encanto. Cultura sumeria. Fue la primera nación mesopotámica que fundó las ciudades míticas de Uruk, Lages, Kis, Ur y Eridu, con una economía basada en la agricultura de regadío. ¿Quiénes fueron? Origen y características de la civilización más antigua del mundo. A lo largo del siglo XIX, los arqueólogos europeos bajaron al Oriente Próximo en busca de antiguas ciudades, tumbas y artefactos. No iban a Mesopotamia buscando a los sumerios, porque ignoraban su existencia. Su intención era excavar lugares mencionados en la Biblia, como Babilonia y Nínive, así como un misterioso lugar llamado Siner. Pero encontraron mucho más de lo que podían esperar. Nadie sabe de dónde vinieron los sumerios, pero hacia el 2900 a.C. ya estaban firmemente asentados en el sur de Mesopotamia. ¿Quiénes eran los sumerios? Antes de que la civilización egipcia, la griega o la romana comenzaran a destacar entre las más importantes de las culturas antiguas, los sumerios ya habían desarrollado gran parte de vida como la civilización más antigua del planeta. Los sumerios fueron la primera y más antigua civilización que existió, ubicada en la parte sur de Mesopotamia, en el Medio Oriente, en las planicies aluviales de los ríos Tigris y Éufrates. Los sumerios hablaban su propia lengua y tenían su propia religión, que era central en su ordenamiento social. Inventos de los sumerios. A los sumerios se les atribuye muchos de los inventos que llevaron a la humanidad a ser como la conocemos hoy en sentado. Inventaron el tiempo, dividiendo el día y la noche en periodos de 12 horas, las horas en 60 minutos, y los minutos en 60 segundos. Inventaron la rueda y la escritura entre los años 3500 y 3300 a.C. También se les atribuyen los primeros apuntes astronómicos. Ellos establecieron que el sistema solar se componía de 5 planetas observables. Inventaron la cerveza, la carroza y un calendario muy parecido al actual con 365 días divididos en 12 meses. También instauraron el zodiaco que conocemos hoy. Desarrollaron un sistema de riego para obtener mejores frutos, y establecieron un sistema para aprovechar cada época de... Idearon el idioma escrito. Al principio se trataba de escritura cuneiforme, un conjunto de jeroglíficos a los que se les dotó de un
con transacción. Para escribir, tallaban en arcilla o metal, pues eran materiales duraderos cruciales. También fueron responsables del desarrollo de la matemática, las finanzas y la geometría. Confeccionaron y aprovecharon el bronce. Desarrollaron embarcaciones de pequeño y mediano trabajo. Surgimiento. En la religión sumeria, el universo había surgido a partir de una serie de acontecimientos cósmicos, que dieron comienzo con unas aguas primigenias de las que fueron apareciendo las primeras divinidades. Desde entonces, aparecieron un sinfín de divinidades que eran las responsables de algún aspecto concreto. Características de la religión sumeria. En la religión sumeria, las relaciones con la divinidad variaban si se trataba de reyes, altos dignatarios, sacerdotes o la gente corriente. El pueblo ya no tendría poco contacto con los dioses, por lo que los aspectos relacionados con esta religión solo les afectaban a través del clero o de las grandes fiestas. En el caso de los reyes, la relación con los dioses sería más intensa, en parte porque sería una forma de legitimizar su poder. La relación entre los sumerios y sus dioses recuerda a la de los sirvientes con los buenos amos, donde se mezclan una muestra de admiración, respeto y temor. En la religión sumeria, al igual que en toda religión de Mesopotamia, los fieles debían proporcionar a los dioses cobijo, alimento y bienes lujosos de calidad. Además, se desarrollaron una serie de ritos, heredados de la antigüedad, y por lo tanto relacionados con prácticas chamánicas y mágicas, destinadas a obtener el favor de estos dioses sumerios. Primera gran civilización. Los sumerios fueron los primeros en asentarse en ciudades relativamente grandes. Uno de sus logros más destacados lo encontramos en la invención de la rueda, alrededor del año 3500 a.C., que llegaron a utilizar de múltiples formas para hacer una vida más fácil a sus habitantes. Aunque lo más significativo de esta civilización fue la creación del primer tipo de escritura, conocida como escritura cuneiforme. Además, llevaron a cabo importantes avances en otros ámbitos que después, las civilizaciones posteriores, desarrollaron mucho más. También dejaron las primeras leyes escritas, avances en medicina, el sistema sexagesimal, los ladrillos de adobe o las primeras construcciones con arcos de las que se tiene constancia. Gobierno. La religión estaba totalmente integrada en la vida cotidiana y modelaba el gobierno y la estructura social. Los sumerios creían que los dioses habían creado el orden a partir del caos, y que el rol de cada persona en la vida era trabajar cooperando con los dioses para asegurarse de que el caos no volvería de nuevo. Los mismos dioses, sin embargo, acabaron revirtiendo su obra y devolviendo el mundo al caos, cuando el ruido y el alboroto de la humanidad crecieron tanto que les resultaron insoportables. Creación del mundo. Según la mitología sumeria de la creación, los dioses originalmente crearon a los humanos para que los sirvieran, pues tenían necesidad de ser alimentados y vestidos. El culto era así concebido como una manera de servir a los dioses, pero los liberaron cuando llegaron a ser demasiados para manejarlos. De la unión primordial entre An y Ki nació Enlil, que se convertiría en el dios supremo del panteón sumerio. Relatos sumerios. La obra sumeria conocida como el Génesis de Eridu, compuesta hacia el 2300 a.C. y hallada en las ruinas de Eridu, es la versión más antigua del relato del diluvio universal, más tarde reescrito en el Atrasis, en el poema de Gilgamesh y en el libro del Génesis. Relata cómo los dioses destruyeron a la humanidad mediante una gran inundación, pero un solo hombre, Ziusudra, se salvó porque Enki le ordenó que construyera un arca para salvar a un par de cada especie animal. Más tarde, los dioses cedieron en su furor y resolvieron controlar la población humana, poniendo coto a sus molestas inclinaciones, introduciendo la muerte y la enfermedad en el mundo, a fin de restablecer el orden y poniendo límite a la vida humana y a su ambición. La mayoría de las deidades sumerias pertenecía a una clasificación llamada Anuna, los descendientes de An, mientras que 7 deidades, incluyendo Enlil e Inanna,
pertenecían a un grupo de jueces del inframundo, conocido como los Anunnaki, los descendientes de An y Ki. Durante la tercera dinastía de Ur, se decía que el panteón sumerio constaba de 3.600 deidades. Dioses principales. Anu era rey de los dioses, cabeza de familia. Dios del paraíso y de la tierra. Dios del firmamento estrellado, el espíritu monarca de la esfera superior. Su símbolo era una estrella. De acuerdo con la tradición sumeria, vivía en el paraíso y hacía visitas a la tierra en épocas de crisis o en ceremoniales. De su unión con Nanu, tuvo a Enki, y de su unión con Ki, tuvo a Enlil. Fue asimilado al dios asirio Asur y al filisteo Dagón. Sus hijos y seguidores fueron los Anunnaki o Anuna. Enlil era el dios más importante del panteón sumerio. Hijo de An, el paraíso, y de la diosa Ki, la tierra. Padre de los dioses y de los hombres. Reinaba sobre la atmósfera, el aire, las tormentas y el viento. Era también el dios de la fuerza y de la violencia. Llegó a la tierra antes de la llegada de los hombres, separó el paraíso de la tierra. En el paraíso se sitúa detrás de su padre, y en la tierra cuando se reúnen los dioses, lo hacen en su templo Ekur, en Nippur, la ciudad sagrada, solo habitada por sacerdotes. De su unión con la diosa Ninlil, tuvo a su hija Sin. Enki era el dios sumerio de las aguas, la fertilidad y de la sabiduría. Surge del caos húmedo, de las aguas marinas, e impregna a la tierra y da vida a los seres que la pueblan. Protector de marinos y navegantes. Llamado Ea por los acadios. Su ciudad era Eridu. Se le representa a menudo como un ser con cuerpo de pez, del que surge una cabeza humana y con pies similares a los humanos. Las primeras ciudades. Como decimos, los sumerios fueron los primeros en desarrollar las ciudades-estado. Estas ciudades eran un conjunto de estados independientes, que ejercían de núcleos mercantiles. Cada zona tenía un dios particular, al que le rendían tributo y estaba representado en la tierra por un gobernante o el rey. Las ciudades sumerias se construían alrededor del templo para los dioses, ya que la vida diaria de estos primeros hombres urbanitas estaba centrada en el culto. Por eso surgieron los primeros sacerdotes, a la vez que los primeros ejércitos. Este templo, el centro neurálgico de las ciudades, tenía tierras que se cultivaban ganado y comercio con las ciudades amigas. El sacerdote se conocía por En y, habitualmente, al ser el representante de los dioses en el mundo, ejercía también como máxima autoridad política. En estas ciudades sumerias comenzaron a aparecer las diferentes clases sociales, a la vez que se dividía la población en varios grupos: artesanos, agricultores, sacerdotes y soldados. Con el auge de los amerites en Mesopotamia, y tras la invasión de los elamitas, Sumeria dejó de existir y solo conocemos esta cultura por referencias en las obras de antiguos escritores, entre ellos los escribas que redactaron el Génesis. Sumeria permaneció en el olvido hasta mediados del siglo XIX, cuando las excavaciones en Mesopotamia desenterraron su civilización y sacaron a la luz sus numerosas aportaciones. Así se veía Mesopotamia. Bien, hasta aquí vamos a verlo ya, queridos amigos, hasta aquí nomás. Esta parte, por si acaso este documental ya se los he subido a la plataforma.
ha aumentado su percepción, su visión sobre esta primera cultura que nosotros estamos viendo, esta primera gran civilización primigenia como es la civilización sumeria. Queda claro esos aspectos. Vamos a ir analizando parte por parte, ¿no? Hasta ahí están atentos, queridos amigos. Por favor, despierten. Ahí Adriana Arce, que nunca ha activado Sí, su Lice, todo cámara. bien. Sí, Gabriel, Sí, Lice. Guajia Murrio, tampoco que nunca. Ah, bueno, ahí está. Sí, él sí está. Diana Baltasar, ahí están. Ya. Vayamos por partes, ¿ya? Al hablar de Sumeria, nosotros principalmente como comunicadores sociales, nosotros hablamos de la escritura. Ya ustedes han visto ahí la funcionalidad que le han dado a la escritura, principalmente y primordialmente a partir de la necesidad de registro que hemos dicho, pero también a partir de eso le han dado otras funcionalidades, otros usos que le han podido dar. ¿Cuáles son esos usos, queridos amigos? Participen, participen, ustedes son los más participados. Para Dime, administrar. Saradis. Puede ser el Registrar, descriptivo para describir las cosas. Para administrar las Exactamente. también. Para compartir Sí, su vida, Para hablar su de sus historia dioses y de su y se religión. quede por generaciones. Exactamente, para que compartan las experiencias, perspectiva que ellos tenían. Vean que estamos hablando de una civilización que eran a partir de ciudades-estado, que cada ciudad-estado tenía su propia particularidad, pero también estas ciudades-estado tenían su propio régimen y sus propias normas. Ven ahí, tienen sus soldados, tienen sus gobernantes. Pregunta, ¿cómo creen ustedes que estos seleccionaban a sus gobernantes? ¿Cómo hacían esa selección? O sea, ¿se autoproclamaban? ¿Había golpe de Estado? ¿Cómo hacían? A ver, ¿cómo creen que ustedes han utilizado la cuestión de la... Ángela, dale, pero activando tu cámara, Ángela, por si acaso. Estás viendo un café ahí. Ya. Te escuchamos. El micrófono falta encender. Y ahora Supongo que todo eso ha sido porque no sé si era lo mismo, que era por generaciones, o sea, al elegir el rey, porque a veces incluso Ya. en algunas civilizaciones se casaban entre familia, o supongo que era por lo que iban a aportar a su sociedad, porque ellos en realidad en ese momento estaban creciendo y siempre buscaban ser mejores. Ya, más o menos estás hablando de un sistema feudal, de herencia, de generación en generación, pero no, estamos hablando primera vez, o sea, ¿cómo ellos, o sea, como hemos dicho, estamos hablando de una primera civilización, ellos no conocen el concepto de democracia, por si acaso, ¿no? O sea, si no vamos a escoger democracia. Utilizaban otras figuras simbólicas. A ver, vamos con Montserrat, después luego con Mayra. Que ya está en el color, la Montserrat. Me imagino que era por medio de los dioses, se podría decir, porque ellos eran muy creyentes en ello. Así que no creo que sea por familia y así, yo creo que por medio de los dioses decían como que este es el correcto, a veces se dejaban guiar por señales de los dioses, se podría decir. ¿Sí? Sí, correcto. Señales. Mayra, a ver, vamos. ¿Qué más? A ver, aporte. Me quitan las palabras de la boca, quería decir exactamente lo que dijo mi compañera. Todo lo que ha dicho la Montserrat está bien, ¿no? Saúl. ¿Cómo está, licenciado? A mí lo que me ha parecido un poco más interesante ha sido sobre la Torre de Babel, Ya. que han tratado de acercarse a Dios. Por ejemplo, menciona, ¿no? Yo no sabía que salían de ahí también los siguras, que significa muro de ladrillos. Y también Marduk, también Exacto. de ahí sale el tiempo, sale el Baldor, creo que el libro, ¿no ve? El álgebra. De ahí parte todo, podríamos decir. Básicamente sí. A ver, Leonardo, algo más. Siempre Leonardo tiene una visión amplia. O sea, como dato externo, creo, no sé si ubica las jucas. ¿Qué son jucas? Son como tipo, ¿cómo le puedo decir? Son como tipo cigarros, pero ya son con manguerita.
que tienen su reserva aparte. ¿No será juncos? No sé, algo por ahí, pero yo lo ubico como juca. Cuestión de que creo Ya. que eso también le sirvió de inspiración porque en la imagen que dice donde crearon la cerveza, todo eso, es casi como el mismo diseño de las jucas. Yo no sé si les sirvió. Ah, ya, bueno, un dato interesante, ¿no? Bien. Hugo. Ya, listen. Hay un escritor ruso, se llama Secharya Sitchin, que habla de Ya. los Anunnaki, habla de la creación de la humanidad, descifrando ciertas tablas en las que estaba este conocimiento. Y hay muchos libros al respecto. Sí, de hecho hay demasiados libros, como les he dicho, estamos hablando de 3.100 a 3.600 deidades que tienen entre primigenios, entre secundarios, y explican de cierta forma de cómo han ido desarrollándose esta sociedad. Y la gran interrogante, como todos se hacen, ¿no? ¿Cómo ellos han logrado obtener tanto conocimiento? Estamos hablando de un conocimiento astronómico, de establecer ya constelaciones, ver, analizar constelaciones, el hacer ese tipo de arquitecturas, pero sobre todo, cómo han hecho ese ordenamiento social. Parecería que los han direccionado a que estas personas, a que estos individuos, justamente ya tengan esa lógica de vivir en sociedad. Pero no vamos a ir a complicarnos más con más escritos de los sumerios, porque, como les he dicho, estudiar el panteón sumerio de 3.600 dioses entre superiores e inferiores sería demasiado. Vamos a simplificarlo en la clase de mañana, una situación de ver solo la tríada principal de los sumerios: Anu, Enki, Enlil, Istar, o algunos otros dioses más que podamos ver, Sin, Shamash y demás, ¿ya? Así que vayamos paso por paso. Está muy bien esa curiosidad que tienes, Hugo, realmente es muy preponderante, porque realmente estudiar a Sumeria llevaría incluso a hacer una maestría de solo estudiar, por ejemplo, la cultura sumeria, por ejemplo. Toda una maestría de solo estudiar la cultura sumeria, e incluso de escribir en sumerio, porque tampoco es tan complicado, te diré, porque son por ideogramas que vos vas atribuyéndole un significado. Nosotros podemos ir mucho más allá, pero para un curso básico, para una cuestión de historia muy elemental, que consideramos que estamos yendo por buenos pasos, ¿no? Bien, a ver, quería ir a una cuestión. La pregunta era puntual: ¿cómo creen ustedes que estos sumerios escogían a su gobernante? No hay democracia, no existe realmente el voto, no existe algunas cuestiones que nosotros conocemos ahora. Por ejemplo, si nosotros seríamos el grupo 2 del curso básico preuniversitario en materia de historia, los únicos sobrevivientes de esta tierra, nosotros por lo menos tendríamos la idea de escoger a nuestro líder en base a algunos méritos o algunas competencias que tenga nuestro posterior líder, ¿no? Pero manejaríamos cuestiones meramente objetivas. O sea, él conoce más, él sabe más, él tiene más edad, o sea, algún criterio, ¿no? Pero para ese entonces, ¿cuál creen que sería el criterio? Ya lo decía, por ejemplo, ahí Montserrat, que es más o menos tiene que ver con esa cuestión de manejar ese simbolismo de la divinidad, de la deidad. Ahora bien, la respuesta correcta sería exactamente eso. Los gobernantes, los reyes, obviamente son gente que al interior del grupo tienen una cierta importancia y un cierto reconocimiento económico, pero también que les van a atribuir y se van a autoatribuir mediante lo religioso, mediante lo sagrado, que ellos son los representantes de aquí en adelante en el estudio de la historia. Todos se a declarar ser los descendientes de los dioses, ser la voz oficial de los dioses y todo eso. Manejan esta figura simbólica de ser dioses para que justamente ellos puedan establecerse como los gobernantes de este entorno, ¿no? Y a partir de eso, ustedes ya muy bien lo han dicho, y como sabemos, todo se va a dar a partir de una linaje y descendencia real, ¿no? El hijo de ese gobernante, obviamente, es el mandado a ser el sucesor de dicho imperio, de dicho reino. Entonces, estamos hablando nosotros de un conjunto
de leyes y conductas sociales que en sociología nosotros vamos a entender como pactos sociales, ¿no? Y esos pactos sociales se dan a partir de normas y reglas internas que van a regular el funcionamiento de esta sociedad. Para lo cual, por ejemplo, tenemos un elemento muy importante, es el Código de Hammurabi, que es el primer código escrito de la humanidad, que dice que está hecho, mintieron diciendo que eran dioses, mintiendo, no sé. Podríamos decir, perdón, simbolismos. Mucho simbolismo. A ver, dile. Porque al final, en parte del video dice que habían sido como que al morir creyeron que eran dioses y por la representación del agua, del fuego, de la tierra, del aire, hacían tener muchos dioses. Creo que habían mencionado hasta una diosa de la tierra, creo, algo así, pero con funciones. Y al principio yo digo, pienso que han dicho que eran dioses, por eso le han seguido, si no había autoridad en algún momento. La única manera tenían que decir que eran superiores a ellos y que tenían que... Y eso les ha parecido acuerdo. De hecho, tienes la razón, Saúl, Alejandro, cualquier monarca, rey y persona que se crea superior a otra, tiene esa superioridad moral, ¿no? O sea, soy superior moralmente hablando a ti y por ende te puedo gobernar. De hecho, eso utilizan muchos de los políticos, ¿no? Esa superioridad moral que tú no tienes, pero sí él tiene, ¿no? Sí, tu gobernante tiene esa superioridad moral. Y más que nunca ellos lo vinculan y lo relacionan con los dioses. Como les he dicho, no solo es un dios, son muchos dioses. Y no solo tienen esa concepción de la vida, también tienen esa concepción de vida después de la muerte. Los seres humanos van a ser reflejo de los dioses, de la conducta de estos dioses, siempre se van a dar cuenta de eso. Si estos dioses son rencorosos, el humano por ende es rencoroso. Si estos dioses son enamoradizos, por ende el humano es enamoradizo. Y esas conductas que ellos tienen, los propios humanos, le van a atribuir a las de los dioses, porque son reflejo de los dioses. No sé si me dejo entender. Y los gobernantes son los mandados de esa voz autorizada, llamémoslo así, de estos dioses, ¿no? Pero vayamos entonces por partes, ¿no? Hemos visto la escritura, importante, recursos que nosotros hemos tenido. Gracias a la escritura conocemos todo lo que hemos visto en este video, en este documental sobre los sumerios. Y que no es poco, han visto que no es poco, astrología, matemáticas, arquitectura, política, y de hecho ahora vamos a ver el primer código de la humanidad, que como les he dicho son contratos sociales que nos van a autorregular a nosotros. Estamos hablando, como les he dicho, del primer código escrito de la humanidad, que es el código Hammurabi, que es una piedra de basalto negra de 7 pies, dicen, ¿no? Pies es una medida muy gringa, ¿no? O sea, ellos manejan pies, yardas y demás, ¿no? Nosotros manejamos el sistema métrico internacional, metros, kilómetros, centímetros y tucuimas. Entonces nosotros vamos a decir que es de 2 metros, de una piedra de basalto de 2 metros, donde están escritas 282 leyes, denominadas el Código Hammurabi. ¿Qué les hace recuerdo esto? Leyes escritas en piedra, más o menos, ¿qué he hecho? ¿A qué? No sé si los 10 mandamientos. Los mandamientos. Los 10 mandamientos, ¿no? Dice. Que eran 15, dicen, ¿no? Y una piedra lo ha hecho caer el Moisés, dicen, ¿no? No, mentira. No, entonces eran 10 mandamientos, ¿no? Más o menos es similar a esto. Y este código Hammurabi, hecho por el príncipe de Hammurabi, justamente, dice así, a ver, se los voy a leer textual. Entonces Anu y Enlil me designaron a mí, Hammurabi, príncipe piadoso, temeroso de mi Dios, para que proclamase en el país el orden justo para destruir al malvado y al perverso, para evitar que el fuerte oprima al débil, para que, como hace Shamash, el Señor del Sol, me alcance sobre los hombres e ilumine el país y asegure el bienestar de las gentes. ¡Wow! Entonces,
el dios Shamash, el dios del sol, el dios de la sabiduría, dice que directamente entonces a este príncipe rey Hammurabi le ha dicho que elabore estas normas y estas leyes, criterio y autoridad moral, que éste va a elaborar estas normas y leyes. Pero básicamente estas normas y leyes consisten en una lógica que nosotros podemos decir la lógica pura del derecho. Si haces algo, tienes la consecuencia de algo. Y siendo más primitivos, ojo por ojo, Diente por diente. ¿En qué consiste más o menos eso, esa lógica? Que sea pagada de la misma manera. Lo que tú me haces, yo te hago. Exacto, si me haces algo, yo te hago. Hipotético jurídico, si yo hago algo, hipotéticamente, si yo robo, me cortarán las manos, consecuencia jurídica. Eso necesitamos para entender, por ejemplo, derecho. Hipotético jurídico, consecuencia jurídica. Es la lógica básica del derecho, por ejemplo, que los amigos de derecho, si alguno es abogado, entienden lo que estoy hablando. Pero eso es más que todo lo que nosotros vamos a entender y concebir como normas y leyes. Y estamos hablando del código Hammurabi, ¿no? Leyes escritas en piedra que básicamente te dicen que cómo tú tienes que regularte, cómo tienes que tú portarte en esta nueva sociedad. A ver, un poquito de estas normas y estas leyes sería más o menos así. Si un hombre viola a la esclava virgen de otro hombre, ha de pagar 5 ciclos de plata. Violación, estamos hablando de violación, y solo con 5 ciclos de plata. Si un hombre declara como testigo y se muestra que ha cometido perjurio, ha de pagar 15 ciclos de plata. O sea, si ha mentido en un juicio, si se le es descubierto, entonces va a pagar 15 ciclos de plata. Esto se da en base a la estructura también de las leyes medio que se acomodaban a las personas que sí podían pagar. Ya desde ese entonces podemos decir entonces medio que la justicia se acomoda al estatus social, o sea, un gobernador o uno de a pie, o sea, tiene más privilegios que uno, más o menos sí, te está estableciendo ya que sí o sí, siempre estas clases tediosas, mala división de lo que es la justicia. Pero hay otras, por ejemplo, que se hace ya para más hombres más llanos, más mundanos, podemos decir, por ejemplo, esta. Si un hombre vacía el ojo de otro hombre, se le vaciará el ojo al otro hombre. Si se rompe un hueso de otro hombre, se le romperá su hueso. Si un hombre arranca un diente a un igual, se le arrancará su diente. Ahora, este es bonito, y esto debería ser muy aplicado en la actualidad. Si un constructor construye una casa para alguien y no lo hace adecuadamente, y la casa se hunde y mata a su propietario, el constructor será ejecutado. ¿Qué les parece eso? Ucha, bien sería que lo apliquen, ¿no? ¿Indirecta al cholango? Ucha, directa. Bueno. Debería, ¿no? O sea, eso es una responsabilidad, ¿no? Sí. Por ejemplo, a ver, ahora vamos a ver la revancha de esa ley. Si mata al hijo del propietario de la casa, el hijo del constructor será ejecutado. ¡Wow! Ya esas son leyes que más o menos están estableciendo y están generando ese criterio para que veamos que sí realmente existía justicia en esas épocas y se podía denominar justicia a partir de lo que estamos viendo. No sé, ¿quién está levantando la mano? Ya. A ver, por ejemplo, una unita más y analicemos esto de las normas y leyes que estamos viendo. Si la esposa de un hombre no le ha dado hijos, pero una prostituta de la plaza pública sí, él le suministrará grano, aceite, ropa a los hijos de la prostituta. Serán sus herederos mientras su esposa viva. La prostituta no podrá vivir con ella. ¿Qué tal? ¿Qué les parece eso? Creo que estas normas.
A ver qué dicen, a ver, vamos a ver en los comentarios si están bien. Cariñoso. Estos chicos mintieron diciendo que eran dioses. Ya. A ver, Leonardo, ¿qué tienes que decir? Estás con la mano levantada. Después, Montserrat, Mira. Camila. Primero las damas. Dale, Montserrat. No, que sígales primero, por orden, no veremos el género. ¿Qué el primero? Ya, dale, estás con el micrófono habilitado, hablando más ya. No te Pero hagas. primero la caballerosidad. Ya, perdón, ya. Bueno, a lo que dijo todo, o sea, en cuanto a las leyes, no parece muy justo el hecho, por ejemplo, el de la casa, que digamos, si no construía bien, él luego tenía que pagar, pero no, lo tenían que matar. Yo creo que sería al revés un poco con la ley de la mujer violada, por ejemplo, que digamos, sería matado el que ha violado y el que ha construido mal que pague, o sea, un familiar o algo. O sea, sería lo más lógico. Porque, o sea... Sí, pero ubica esta sociedad medio machistita, medio machista, que priorizaba más la vida del dueño de casa, de un hombre, que la de la vejación de una mujer, por ejemplo. Yo coincido contigo, por ejemplo. Sí, por ejemplo, se debe invertir al que ha construido mal la casa y si le ha caído, no sé, cortarle las manos o no sé, alguna cosa. Pero al que ha violado, entonces veían eso como un hecho incluso no tan grave. O sea, si ustedes pueden ver, no tan grave. E incluso costaba más, por ejemplo, que te ofendan o otra cosa que es realmente la violación. O sea, realmente estamos hablando de leyes medio justas para la época, entre comillas, porque ahora en nuestro contexto podemos ver, no, pues, pero la vida de una persona, de una dama, tiene mucho más valor que cualquier otro bien material, ¿no? O que un diente incluso, ¿no? Así que sí, se puede decir que estaban nomás medio injustas, pero eran las primeras normas, leyes sociales. Estamos hablando de un 3100 antes de Cristo, así que para ese entonces, no sé, ¿no? Ojo, con esto no quiero justificar que las normas estaban bien planteadas, ¿no? Para nada. No, pero sí, ya. Sí, hasta ahora sigue eso, aunque sea, digamos, que hay años de cárcel. O sea, hay muchos casos donde se muestra que hay de otros casos que nada que ver con violaciones, que, o sea, les dan por lo menos 10 años y de violaciones hasta los dejan libres a veces. Exacto. Es algo que se sigue repitiendo hasta ahora. Y se va a repetir. Así es. Ya, ahora Leonardo, a ver, el caballeroso Leonardo Rojas Pérez. Gracias. Procedo ahora. 2 puntos ante todo. La primera me hizo acuerdo Hugo, también cuando estábamos viendo el video, nombra a los Anunnaki. ¿Son los mismos que se dicen de los que construyeron las pirámides? ¿O eran otros? Sí, son los que han hecho injerencia directa en la lógica de los seres humanos, donde les han ayudado a construir todo lo que nosotros conocemos como arquitectura monumental, ¿no? Sí. Ya. Y el otro punto sería de... Un rato. Ya, ahora sí. El otro punto era de... Usted dijo algo de si la mujer no le da hijos, todo eso a la prostituta, se le dará tantos. Yo creo que también eso es como base de lo que en la actualidad es la pensión, la manutención, ¿no? Tal cual, o sea, es una pensión. Vean que desde mucho antes ya se tenía esa visión de que un padre que ha engendrado hijos tiene que cumplir sus obligaciones con esos hijos, ¿no? O sea, está bastante coherente y hasta en la actualidad se mantiene. Pero hay padres desnaturalizados que no cumplen eso, ¿no? Vean que para ese entonces todo estaba bien planteado. Ahora, ustedes pueden decir y ahí aportarse un poco más conspiranoicos y de cómo, o sea, a Hammurabi se le ocurre estas normas, estas leyes. Obviamente ha debido haber alguien que le ha pasado pues, el chisme, le ha pasado el conocimiento, le ha pasado esta cuestión. Y obviamente él mismo atribuye a la concepción de los dioses, varios dioses antropomórficos. Pero estos dioses, o sea, yendo a una cuestión científica, eran deidades que se podían ver, o sea, el sol, Shamash, o sea,
la bóveda celeste, ahí está Anu Anu, ahí está en el cielo, Enki, Enlil, la diosa Ishtar, la diosa del amor, ¿no? Entonces se le atribuía a muchas conductas y a muchos fenómenos naturales como dioses directamente. Y estos, obviamente, cual profetas, canalizaban ese clamor de justicia, ese clamor de liderazgo, en función de los intereses que estos puedan lograr obtener. ¿O qué dice? A ver, Mayra. A mi punto de vista ha sido, o lo que yo pienso o analizo es que en esos tiempos, como tenía que haber un orden social o algo así, el chico ha hecho algo lógico, ha hecho los mandamientos y todo eso, y como él quería que todos hagan caso, le echaba la culpa a los dioses, pero él siempre ha sido él, porque yo no soy tan creyente de Dios, pero en esa época sí eran las personas, así como el miedo es poder, como dicen, les ha hecho tener miedo de los dioses para que cumplan las leyes. Ya. A ver, lo que dice Mayra es correcto. A ver, ponte a pensar. Cuando han visto la película La Guerra del Fuego, han visto a nuestro protagonista, cuando han creado el fuego, realmente él no sabía qué estaba pasando en ese entonces, se encontraba completamente desconcertado, magia, no sé, o sea, algo que nunca había visto. Y estas sociedades nuevas, estas civilizaciones primigenias, no han visto algo parecido, entonces todo les va a fascinar. Y como les he dicho, el hombre siempre, mediante la razón, trata de buscar explicación lógica a todo. Entonces trata de explicar, entonces hay dioses, hay esto, hay aquello y todo eso. Montserrat, te estabas levantando la mano. Dime, ¿qué tienes que decir? No, un poco después, es que estamos hablando de otro tema, era más una curiosidad sobre el hecho de justamente hablar de los dioses, de los signos zodiacales, por ejemplo, que mostraban. ¿Ya? ¿Después o ahorita? Dale, no me cierres con el micrófono para que ya vas a volver a levantar la mano. Decían, por ejemplo, ahí en el video, decían en un momento de que cuando los dioses eran buenos, los interpretaban como humanos, mientras que si los dioses eran malos, los interpretaban como males, bueno, como bestias. Y me llamó la atención mucho la imagen de los signos zodiacales por el hecho de que justo investigué un poquito, bueno, me fui fijando en Google, que hay signos que, por ejemplo, Leo, que lo representan con un león, por ejemplo, y digamos no me acuerdo de qué signo era, si no estoy mal, Virgo, es un humano, bueno, es una humana. O sea, me llamó mucho la atención ese dato, se podría decir, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, me llamó mucho la atención ese dicho. Saúl Alejandro. Hablando de eso, de los símbolos y todo eso, ¿usted cree en eso? Digamos, los significados. ¿Qué nos podría decir como desde su perspectiva para añadir digamos, de lo que creían los sumerios, de los zodiacos y todo eso? Quisiera saber su perspectiva, ¿qué podría añadirnos? Si es algo bueno, es algo malo. No sé qué tenga que ver, pero tanto con el tema, pero sí se vincula, ¿no? Se vincula los zodiacos, los signos, que básicamente al crear en los signos del zodiaco dice que tenemos estrellas que rigen nuestro camino, que son nuestra estrella con la cual nosotros hemos nacido, depende la época en la cual hayamos nacido. Por eso hay 12 signos, 12 meses, que obviamente no son correlativos. Enero no es Aries, por ejemplo, ¿no? Dependen de las estaciones y obviamente eso tiene que ver con un movimiento de las constelaciones, que tiene que ver a una lógica de astrología, que básicamente te dicen que tú has nacido bajo estas fuerzas de estos signos, ¿no? Yo en lo personal sí creo en los signos del zodiaco, ¿no? O sea, considero que hay ciertas características energéticas que fluyen desde el universo, desde el cosmos hacia una persona y ya permite y guía de cierta forma la acción, la forma de cómo nosotros nos desenvolvemos. Creo en parte, pero no creo que es definitivamente eso, ¿no? O sea, creo en parte, creo en esas cuestiones energéticas del universo, creo que sí o sí encima de nosotros hay energías poderosas que nos mueven, ¿no? Algunos lo denominan concepción de Diosito, otros meramente concepciones de fuerzas energéticas que mueven este universo, y otros son más
fríos en el análisis que dicen que no, que esas cosas no existen porque no se pueden medir ni cuantificar. Yo por lo menos sí creo en varias cosas, intento creer en varias cosas. Darle un justificativo académico al 100%, muy difícil, ¿no? O sea, son cuestiones subjetivas, muy difícil. Gracias, licenciado. ¿Qué dice? Por la pregunta era porque, digamos, si usted, digamos, como es una persona que nos está guiando, es como un tipo gobernante en el curso y nos enseña a base de lo que usted cree. No nos va a enseñar a base de... Más o menos. Para nada, ¿no? O sea, para nada esto es, como le he dicho, no es esa educación antigua donde, pucha, el docente tiene toda la razón, ¿no? Son guías, son datos, conocimiento, que medianamente están confirmados e intercambiamos criterios con ustedes. Por ejemplo, ahí sus compañeros han aportado de forma brillante algunos datos exactos y que podríamos abundar, por ejemplo, en el estudio de estos temas. De hecho, me encantaría hacerlo, pero en 4 semanas de un curso básico preuniversitario no creo que lo hagamos, ¿no? Y lo que yo creo más bien es que con ustedes, con ese criterio, con esa lógica que tienen de ser cada vez más curiosos, van a ir complementando ese criterio en la materia de Historia Mundo en el primer semestre, en Historia América Latina en segundo semestre, en Historia de Bolivia 1, Bolivia 2, y bueno, pues ahí van a ustedes seguir complementando más este conocimiento. Pero simplemente, como tú muy bien lo has dicho, Saúl, soy guía nomás, no soy el que tiene la palabra absoluta ni definitiva, y no hay concepciones definitivas y absolutas en el mundo, y menos al estudiar una ciencia social. En una ciencia matemática sí son cuestiones absolutas y definitivas, porque los números son fríos y exactos. Lice, ¿será que le puedo preguntar algo? Ya, Ángela, ¿qué signo soy? Sagitario, listo, no mentir. No, dime, Ángela. Bueno, también. ¿Qué fecha, qué día es su día de nacimiento, su mes y su año? Porque en el signo normal, que siempre muestran, son 12, ¿no? Tauro, Piscis, Acuario, Cáncer. Pero creo que en todas las líneas religiosas, se podría decir, se manejan lo que son los 5 metales, si no estoy mal, lo que es fuego, madera, tierra y todo eso. Entonces, no sé, en el horóscopo chino se podría decir, hay ese tipo de descripción, pero es un poco más específico para ver cuál es el carácter de la persona, para saber para que vea en qué puede mejorar y en qué se tiene que contener o en qué tiene que ser más equilibrado. Por ejemplo, no sé, si a alguien le sale, es distinto los animales incluso. Este año, en el que estamos ahora, es el año del conejo. Entonces, bueno, igual a los chicos que, no sé, les interesa, les voy a enviar una invitación. A usted igual dice, se va a realizar el Año Nuevo Chino acá en Cochabamba, el sábado 21 de enero, o sea, de este mes. La ubicación es aquí en la Blanco Galindo, kilómetro 4,5, en la avenida Cuarta. Les envío la invitación, están totalmente invitados todos. Y entonces es un poco más específico, ¿no? Entonces, digamos, en el caso de usted, por tal mes y tal día, que es su fecha, le sale, digamos, que es conejo, un ejemplo. Pero ahí muestra cuáles más o menos son sus habilidades y qué conejo es, si es conejo de agua, si es conejo de fuego, si es conejo de tierra o es de... Entonces yo pregunto a usted por eso, o sea, fecha, mes y año de nacimiento. Fecha, mes y año de nacimiento, 17 de diciembre de 1985. Pucha, qué mayor su docente, ¿no? Soy del signo Sagitario, signo de fuego, creo. 17 de diciembre de 1985, ¿verdad? Sí. Ya, ahora te lo voy a enviar por mensaje. Sigue explicando, perdón. Ya, volviendo al cauce del tema que estamos analizando en esta oportunidad, queridos amigos. Hasta ahí ustedes entonces están viendo esta evolución de sociedad que nosotros estamos viendo.
Ya no están viviendo en cavernas, ya el fuego deja de ser el elemento importante y primordial y se están dando otra lógica, estos contratos sociales de cómo vivir en sociedad, el cómo ellos conciben lo que es la ciencia, esa ciencia que realmente uno de sus compañeros ha dicho, básicamente entonces nos están heredando todo, de hecho sí, es la base que los egipcios lo van a perfeccionar, los griegos lo van a ultra perfeccionar, los fenicios, por ejemplo, van a crear un alfabeto más cristiano para que ustedes entiendan cómo se escribe, cómo nosotros vamos a concebir. Pero eso, por ejemplo, es parte de la concepción de la cultura que nosotros vamos a concebir como cultura occidental. Todo lo que nosotros vemos en el colegio, todo lo que nosotros vemos en la universidad, lo denominamos la concepción de la cultura occidental. Por ejemplo, lo que decía Ángela es otro tipo de concepción. La concepción de la cultura oriental, que por ejemplo no lo vemos mucho, no lo analizamos mucho en profundidad, porque hay una cultura hegemónica, que esto se ve denominado en lo que es el estudio, las fuerzas que nosotros vemos en lo que nosotros hacemos, ese estudio, ese conocimiento, esa sabiduría, que no conocemos, por ejemplo, lo que es la cultura asiática. ¿Qué estaría pasando en Asia, en esos lugares de China? ¿Qué estaría pasando en las Américas, en América del Sur, todo ese tipo de cosas? Superficialmente lo conocemos, pero no conocemos a profundidad. Y eso ya tiene que ver más que todo de ustedes como investigadores sociales, ver ese otro tipo de culturas también que son muy ricas y muy interesantes también de conocer. Y no, la cultura, el conocimiento siempre va a venir de esa curiosidad que ustedes van a tener como personas, ¿ya? Esa es una crítica, por ejemplo, que siempre se le hace y lo hacen, ¿no?, los que manejan un discurso de izquierda, ¿no? Los saberes culturales, ancestrales, dependiendo de un dominio y una hegemonía del conocimiento capitalista neoliberal, ¿no? Entonces, eso. ¿Llamaremos lista? Por supuesto que sí, llamaremos lista. De hecho, lo vamos a hacer ahora mismo. Hasta ahí vamos a quedar. Mañana vemos lo que nos faltaba de cosmovisión, sumeria, cosmología, que es, a ver, Montserrat, antes de que te estés muriendo ahí gritando, parece. Ay, nada más quiero participar, usted dijo participen. No, dale, pucha, pero... Una consulta, en una parte del video igual un dato que quiero preguntar, dice que un tal Susudra es el que construye el arca y es el único sobreviviente. Ya, y normalmente nos dicen que es Noé. O sea, eso vamos a ver. No, es Susudra también, depende en la zona. Depende en la zona, ¿has visto? Babilonia, Uruk, Lu, Lagash y demás, ¿no? Depende de la zona, ellos tienen un nombre. Y el nombre, por lo menos, más común no es Susudra, es Upnapistín. A ver, Upnapistín, búsquenlo en Google, ya que están ahí ustedes, Upnapistín, el mito del diluvio, Upnapistín, y les va a dar el resultado, que ese básicamente es el Noé bíblico, que ha construido una barca que ha sobrevivido al diluvio universal, y ese diluvio existe, está plasmado en tablillas de arcilla. Eso, por ejemplo, ha debido ser la inspiración directa para nosotros crear al Noé bíblico. Ahora, con estos conocimientos que les estoy diciendo, no estoy poniendo en tela de juicio sus conocimientos, sus criterios que ustedes tengan, por si acaso, para nada. ¿Creen en los conceptos de la Biblia, en el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico y todo eso? Perfecto, está muy bien, yo también creo. Pero también creo que ha pasado algunas cosas que no han pasado tal como dice en la Biblia, pero han debido pasar en la humanidad y son hechos reales, son hechos verificables. Y eso no, más bien no merma mi fe y todo lo contrario, aumenta mi fe porque sí son hechos que se han, ¿no? Cosa que, por ejemplo, los ateos van a ir negando mucho, ¿no? Dime, Adriana, cerramos con broche de oro contigo. Tenía más una consulta, o sea, en una parte del video dice que ellos crean la astrología, pero no explica el por qué, o sea, qué necesidad tenían ellos de crear la astrología. ¿Qué les ayudaba? Yo te hago una pregunta, Adriana. ¿Cómo tú, que no sabes nada de astrología, no te da curiosidad qué está pasando? O sea, en la misma película del Rey León, Pumba le pregunta a Timón, ¿qué son esas cosas brillantes en el cielo? ¿No tienes esa curiosidad de conocer eso? Y él, así en su propia inocencia, dice, son bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí, dice, ¿no? O sea, el ser humano
la concepción del humano siempre va a ser curiosa en función de conocer y dar explicación lógica a todo lo que está pasando en su entorno. Tú no te estás preocupando por qué a estas horas de la temporada del año no llueve como otros años, o sea, está lloviendo menos que otros años, no te preguntas, por ejemplo, el por qué tal vez una persona te ha dejado de hablar y si tú no has hecho nada, o sea, son cuestiones que van desde las más pequeñas hasta las más profundas, donde el ser humano siempre va a ser ese ser curioso. Siempre se va a preguntar el por qué. Ahora, ¿por qué la astrología? Obviamente tú te quieres dar explicación. Por ejemplo, si una estrella tú la ves cotidianamente y eres uno que mira estrellas siempre, está, por ejemplo, en el sur y hay una determinada etapa del año, de los meses, que no está ahí, sino está más allá o desaparece plenamente y vuelve a aparecer. Son cuestiones que tú te preguntas. Incluso los planetas aparecen. Si no tuviéramos el cielo encapotado, por ejemplo, veríamos 3 planetas estos días. Hubiéramos visto incluso la alineación de los planetas. Y hablando, por ejemplo, en cuestiones energéticas, como decía Ángela, eso puede, digamos, realmente influir en las personas. Ahora, científicamente, por ejemplo, podemos comprobar nosotros que la Luna ejerce una fuerza en todos los seres vivos en la Tierra. Claro que sí, por supuesto. Y es una cuestión verificable. Es una cuestión que nosotros sí podemos afirmar. Pero eso no se puede llamar, digamos, un criterio subjetivo como decir el dios Luna, ¿no? Ya, son otras cosas, ya, otras cositas ya que estamos haciendo. Doc, ya podemos almorzar, dice. En un ratito ya, les voy a llamar lista ya. ¿Eso algo más antes de llamar lista, por favor? Ya están. Ya les veo con cara de hambre. Que usted es un buey. ¿Qué soy qué? Un buey. Han escuchado, he sido ofendido. No. Grabado. Por una estudiante del cosmos. En el signo chino. Ah, ya. A ver qué te diga. A ver, Yamil Ortuño, eres un perro, a ver qué te diga. No, ve. Me duele. Montserrat, eres una víbora, a ver qué te diga. Nada que ver, ¿no? Ay, víbora. Ay, víbora, por si acaso. Ya. Mis estudiantes tengo que aguantar, ¿no? Ya, vamos a llamar lista. No nos dice esos insultos al grupo 2. Ya decían por qué el grupo 1 es su favorito. Ay, Montserrat, aquí no hay favoritos, aquí hay estudiantes. Ya, creo que... Díganme lista nomás, por favor, tengo hambre. Huele rico la comida. Sí, dice. Ya, listo. Águila, Aguirre, Carla, Alejandra. Presente, Lisen. A lo que te llamo ya se pueden retirar. Callacama, nos vemos. Aguilar, Mancilla, Saúl, Alejandro. Presente, licenciado. Hasta luego. Ya. Alandia, Vargas, Joseph, Alejandra. Alejandra. Presente. Listo. Alcócer, Montalvo, Pablo. Falta. Anaya, Mendoza, Saled, Adriana. Presente, Lice. Listo. Antunovic, Quispe, Andrea, Carla. Presente, Lice. Buenas tardes. Antunovic, croata. Origen croata, todo. Arce, Mariscal, Adriana, Madeleine. Presente, profe. Buenas tardes. Baltasar, Huaypa, Dina. Presente, Lice. Listo. Baptista, Oporto, Mackenzie. Ya. Barahona, Mondocorre, Camila. Mondocorre. Presente, licenciado. Barrios, Gutiérrez, Einer. Didieri. Barrios Gutiérrez, a la 1, 2, 3, falta. Beltrán, Mesa, Ana, Stephanie. Presente, Lice. Berríos, Choque, Karen, Araceli. ¿Está? Está Berríos. Ya, falta. Bravo, Torres, Mario Fernando.
Bravo Torres Mario Fernando, falta. Calani Mamani María del Pilar. Presente. Carballo Vidal Rose Mayra. Carballo Vidal, falta. Castro Rojas Luis Miguel. Luis Miguel con Z, por si acaso. ¿Está o no? Ya, falta a Luis Miguel. Céspedes Rodrigo Maciel. Presente. Listo, gracias. Céspedes Vázquez Noelia. Presente, Licen. Chambi Corazo Daniela Elizabeth. Chambi Corazo Daniela Elizabeth, falta. Chávez Bustillo Yandira. ¿Está o no? Presente, Lice. Ya. Mayra Carballo dice presente. Carvalho, pucho, pero ya pasó pues, hace... Es que dice, creo que no me escuchó, dijo. ¿Ah, Sí, sí? dice, ¿No? disculpe. Ya. Chimacaya, Chimanacay, Justino, Juana Victoria. Juana Victoria. Nada, falta. Chura Castellón Belén. Presente. Coelho Rodríguez de Yanira Saori. Saori, Licen, presente. Saori. Colque Sí. Ramírez María José. Presente. Ya. Copa Ugarte Eric Emerson. Presente, Licen. Listo. Cortés Crespo Priscila. Presente, Licen. Cuadros Ugarte Anabel. Cuadros Ugarte Anabel. Alta. Cusi Visa Anelis. Presente, Licen, perdón. ¿Quién eres? Cuadros Ugarte, no ven. Ay, No podía guau. activar el micrófono, perdón. Ves, pierden su cámara, pues ahí me... A los que por lo menos les ubico, así sus caras, ya, pues ya sé que han venido, pero a los que no, pucha, ni por si acaso, pues. Cusi Visa Anelis Cielo. Presente, Licen. Dorado Aira Pamela. Presente, Lice. Durán Cervantes Liliana. Caipi, Lice. Presente. Caipi. Iriarte Stephanie Saraí. Saraí. Falta. Ya. Segunda hoja. Ya tantos son miércoles. Felipe Gutiérrez Noemí Irene. Presente. Fernández Soria Montserrat Camila. Falta. Presente. Fernández Zapata Adriana Alejandra. Fernández Zapata Adriana Alejandra. Falta. Flores Molina Yosira Caterín. Presente, Lice. Fotopoulos Arancibia Saradís Emanuel. Emanuel, presente, dice. Tu apellido es griego, ¿no? Exactamente. Muy griego tu apellido. Galindo Ay, miércoles. Galindo Valentina ¿Cómo se pronuncia? Presente. ¿Tu apellido? A ver, ¿cómo? Lago Mayor. Y ya. Ya, a ver, vamos a practicar. Gamón Arias Ámbar Michelle. Presente, Licen. García Quinteros Adriana. Presente. Garnica Miranda Rodrigo Kevin. Uy, Garnica. Presente, dice. Garnica. Ya. González Pinaya María Belén. González Pinaya María Belén. Falta. Gonzalo Campos Olga. Presente, Licen. Guaji Amurrio Gabriel. Presente, Lice. Gutiérrez Nolasco Damaris Nicole.
Damaris Nicole, creo que sí estaba en clase o no. Ya, falta igual. Ya. Guanaco, Pinto, Melody, Yasmín. Presente, Lice. Huanca, Trujillo, Saúl, Santiago. Presente, Lice. Hurtado, Velarde, Ana, Cecilia. Presente, Lice. Janco, Mamani, Israel. Presente, Lice. Jiménez, Aguilar, José Mario. Presente, Lice. León, Montaño, Alejandra, Angélica. León, Montaño, Alejandra, Angélica. Falta. Yanque, Cusicomo, Miriam. Chusico, Lice. Presente. Cusicomo, ya, sí. López, Rosales, Valeria. Presente. Machaca, Tola, Ana Gabriela. Ana Gabriela. Presente, Lice. Y acá sí te pongo falta. Machicado, Encinas, Leonardo, Rafael. Presente, Lice. Leonardo, Rafael, Javier, 3 nombres. Maldonado, Zambrana, Anibit, Augusta. Presente, Lice. Mamani, Cáceres, Daniela. Presente, Lice. Mamani, Villegas, Sherlin, Magay. Sherilín. Mamani, Villegas. Mancilla Flores. Mancilla Flores. Presente. Meneses, Noelia. Presente, Lice. Ya. Meneses, Noelia. Noelia. Ángela. Ángela, mejor. Ah, eres tú. Ah, ya. Sí, soy yo. Es que no me gusta Noelia. Ya, Noelia. Miranda, Arancibia, Javier Enrique. Javier Enrique. Presente, Lice, perdón. Pucha, ya casi te pongo falta igual. Molina, Ustares, Hugo, Eduardo. Presente, Lice. ¿Ustares es o es Ustaris? Es Ustares, con E. Sí, está bien. Montaño, Pozo, Teófila. Presente, Lice. Moya, Mérida, María Juana. Presente, licenciado. Nina, Arce, Hans. Presente, licenciado. Gerald. Numbela, Quintanilla, Juan Manuel. Presente, Lice. Listo. Olivera, Soria, Alison, Lucero. Olivera, Soria, Alison, Lucero. Ortuño, Delgado, Yamil. Presente, Lice. Listo. Los que ya se han llamado pueden retirarse, pueden ir en paz. Que la paz del Señor sea con ustedes. Ya. Palabra, Velázquez, Zolaika, Viviana. Presente. Pardo, Uribe, Robert, Ronald. Presente. Pasto Rico, Yajaira, Marcela. Presente. Pérez, Mamani, Jeremy. Presente, Lice. Quinteros, Montaño, Paola, Andrea. Nada. Paola. Listo. Falta. Quiroz, Arambulo, José Fabián. Presente, Lice. Quispe, Rodríguez, Juan David. Presente, Lice. Quispe, Villamontes, Nicole, Alejandra. Presente, Yes, Villamonte, sin ese. A Villamonte. Ya, chau, chau. Rebollo, Vargas, Santiago, Gastón. Presente, Lice. Reza, Quinela, Anderson. Reza, Quinela. Presente. Ya. Es Quintela, pero está bien. Quintela, sí, perdón, Anderson. Rivadeneira, Osinaga, Jason. Presente, Lice. Rocha, Choque, Soledad. Presente, Licen. Está bien hasta ahora. Rocha, Sarabia, Abigail. Presente. Rodríguez, Montesinos, Jesús, Ismael. Presente, Lice. Rodríguez, Quintero, Ángel, Francisco. Presente. Rojas, Pérez, Leonardo.
Presente. Romero, Alexander, Gabriela. Gabriel. Gabriel, presente, Licen. Estoy cambiando de sexo. Licen, no me llamaban. ¿Qué te llamas vos? Así. Presente, ya estabas diciendo, Licen. Es que era después de Rojas. ¿Ah? Rosales. Pero recién te iba a llamar Rosales, Salinas, Brenda. Pero es que no sé, no sabía que había un nuevo. Sí, es que siempre estoy concentrada, Rojas. Después de Rojas hoy. Ya. Ya, gracias, Licen. Ya te diremos. Sandoval, Salinas, Zoraida. Sandoval, Salinas, Zoraida. Presente. Listo. No te hagas, Zoraida, que te conozco. Ya. Siles, Sansuste, Isaac Nelson. Presente, Lice. Solís, Conde, Virginia. Presente, Lice. Terán, Delgadillo, Claudia. Presente, Lice. Terrazas, Bustamante, Azucena. Presente, Licen. Terrazas, Vargas, Brandon. Terrazas, Vargas, Brandon. Falta. Toconas, Rodríguez, Linda, Juana. Presente, Lice. Hasta luego. Chao. Trigosa, Paniagua, Yanine. Trigoso, Paniagua, Yanine. Falta. Ugarte, Loreño. Presente. ¿Quién ha dicho presente? Trigoso. Sí. Oye, ¿qué ha pasado? Ya. Ugarte, Loreño. Presente, Licen. Nicole. Bacaflor, Quinteros, Michelle, Stephanie. Presente, Licen. Vargas, Chino, Julio Felipe. Presente, Licen. Vargas, Viracocha, Elizabeth. Presente, licenciado. Listo. Vera Flores, Mildred. Verdugués, Arandia, Shirley, Noemí. Presente, Licen. Villa Gómez, Lange, Mayra, Chelsea. Vilca, Ninaja, Verónica. Presente, Lice. Y Zurita, Peralta, Gary. Presente, Lice. Listo, chao, nos vemos. Alejandro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Alejandro? Pinaya. Soy González Pinaya María Belén y estaba con la cámara prendida, pero cuando quería encender el micrófono, no sé por qué se salió y no pude decir presente. ¿Me podría anotar? Pinaya, ¿dónde estás, Pinaya? González Pinaya. ¿Qué cosa? ¿González? González Pinaya María Belén. González Pinaya María Belén, cierto, tienes media falta. Ya. Listo. ¿Quién más? Pablo. Chimanacay Justiniano. ¿Quién más, perdón? Chimanacay Justiniano no han nombrado. Justiniano, sí, he nombrado. Justiniano. Ah, Chimanacay, Justiniano, Juana Victoria. Dije Juana Victoria 2 veces, por si acaso, ahí sí me acuerdo. Ya. ¿Listo? ¿Nadie más? Lice, va a subir la clase de hoy día al grupo, ¿no? Claro, ¿por qué no lo subiría? Ya listo, Lice, gracias. Ya, ¿qué más tiene? Einer, ¿qué pasó? Einer Barrios, licenciado. Mi micrófono no funcionó cuando llamó mi nombre. Ya está. Muchas gracias, licenciado. ¿Pablo? ¿Montalvo Pablo o qué es? Perdón. Sí, Montalvo Pablo. Montalvo Pablo. Alcocer paterno. No estás Montalvo Pablo aquí en lista. Montalvo, no tengo ningún Montalvo. No te escucho por si acaso.
Ya. Chao, chicos, nos vemos. Montalvo, me escribes al WhatsApp, no te escucho nada. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao, Lice.